Buenos días, señora consejera. Está claro que en la cuestión de la agricultura en estos momentos en Canarias, uno de los primeros objetivos sería cumplir con la ley de calidad agroalimentaria en todos sus aspectos. Es decir, cuando hacemos las leyes se hacen para cumplirlas y esta es una importantísima para el sector agrario. Lógicamente, durante mucho tiempo hemos hecho críticas acerca de cómo está orientado el REA. Por tanto, es una cuestión que de alguna manera habría que plantear una revisión, habría que verlo, porque en muchos de los casos se ha denunciado como que muchos de los productos que se plantean subvencionados pues no son los más adecuados para nuestra salud, en muchos casos por ser los que consume la población con menos capacidad adquisitiva. El que potenciemos nuestros productos es una cuestión fundamental, pero para eso hay que consumirlos. Y el mayor número de consumidores que hay en las islas son los 14, 15, 16 millones de turistas que nos visitan cada año, aparte de los naturales de las islas o los que vivimos en ellas. Y habría que de alguna manera establecer esa conexión en que con determinadas exigencias también y acuerdos con el sector hotelero para que en los restaurantes y en los hoteles se consuman productos canarios. Es decir, no podemos hacer que la agricultura, la ganadería y la pesca haya decaído hasta límites insospechados en otras épocas, mientras el consumo en las islas ha ido subiendo, pero a base de producir mucha huella de carbono, a base de traer del exterior grandes cantidades de productos, etcétera. Por tanto, ese es un reto que tenemos en estos momentos de tender hacia consumir en la mayoría de lo posible productos de kilómetro cero, productos de que sean simplemente trasladados a lo sumo de una a otra isla. Los agricultores y ganaderos, etcétera, se quejan en general de los pagos del POSEI en el sentido de que no llegan las ayudas con el tiempo suficiente. Es necesario que lleguen y que lleguen a los agricultores y a los ganaderos. Por eso ahora nos tememos que con esa reducción de ingresos en la Unión Europea, con la salida de Reino Unido, con esos 10.000 millones de euros que aporta cada año a los presupuestos de la Unión Europea, pues pueda caer. Lo anunciado estaba que sería en torno a un 3,9% de caída en el POSEI. Por tanto, esa es otra batalla que hay que dar y hacer valer nuestra condición de región ultraperiférica. En el Estatuto de Autonomía de Canarias, precisamente en el artículo 141.5 del nuevo estatuto, permite establecer medidas de colaboración con el Estado en materias de control fitosanitario, en los muelles, etcétera. Por tanto, yo creo que tendríamos que hacer valer ante el Estado esa posibilidad, es decir, de colaboración mutua para incrementar lo que significa la vigilancia y el control en los muelles de la entrada de productos que a veces nos producen plagas en las islas, que nos producen desastres. Es decir, ahora se aproxima, por ejemplo, ya la entrada de la papa en octubre. Y esa entrada de la papa aquí en Canarias, en los últimos tiempos, hubo décadas en que solo se permitía la entrada de la papa de Irlanda y comerciábamos con Reino Unido y comerciábamos con Irlanda, en este caso, la papa entre islas. Con la caída de la agricultura en las islas, pues vamos a los supermercados y encontramos papa israelí, por ejemplo, que a veces se nos vende incluso como irlandesa. Por tanto, yo creo que ahí hay que tener control, porque tanto la polilla guatemalteca como el escarabajo de la patata, como se lo llaman en la península, pues de alguna manera nos ha afectado tremendamente en los últimos tiempos como una plaga más. Por otra parte, creo que las pérdidas de agua, por una parte en las redes, etcétera, hacen que sea ineficiente el sistema a veces y no llega el agua que se compra o que se paga, no llega al destino. Pero también me preocupa muchísimo la cuestión de los planes hidrológicos. Es decir, la incompetencia de los cabildos, y digo de la totalidad de los cabildos, en este caso en un determinado momento respecto a través de los consejos insulares de agua, para poder hacer con tiempo, tal vez fue incompetencia, tal vez fue falta de medios, sea lo que sea, la cuestión es que no se cumplieron en el plazo los planes hidrológicos y hemos sido multados por la Unión Europea en reiteradas ocasiones por este asunto. El Gobierno de Canarias tuvo que hacerse cargo de esos planes hidrológicos y, por tanto, habrá que impulsarlos para que no sigamos recibiendo multas, que no tenemos tanto dinero como para dejar de percibirlo de la Unión Europea por estos motivos. Por otro lado, está en la cuestión de las ayudas al tomate, ¿no? Que creo que sigue siendo necesario.
legalizar y modernizar las explotaciones ganaderas, o una cuestión que también nos preocupa mucho, que es el desarrollo de las directrices de ordenación general del suelo agrario. Es decir, el suelo agrario tenemos que preservarlo ante cualquier tentación de que sea motivo de especulación. Por tanto, ahí tenemos que desarrollar esas directrices de ordenación general del suelo agrario, tal como lo preveía desde el momento de la Ley 4 de 2017 de Suelo y Espacios Naturales de Canarias, y hay que planteárselo cuanto antes porque está amenazado de alguna manera si no se defiende. El que continúen las actuales ayudas al tomate y al transporte de tomates al Reino Unido, ya el otro día con el consejero de Hacienda hablábamos aquí, hablaba de que si a través de reglamentos, que si etcétera, pero que no estaba nada claro. Tendremos que hacer valer nuestra condición de región ultraperiférica o las subvenciones al transporte o ver si se compensa de otra manera, ¿no? Pero de alguna manera no podemos ya dejar caer más algo que fue importante en nuestra economía y que cada vez ha ido reduciendo su ámbito, como es la cuestión del tomate. Promover la producción local es importantísimo, es decir, para el autoconsumo, para el consumo de los que nos visitan, y de alguna manera yo en algunos momentos escuchaba argumentos tan peregrinos hace unos años que había que mantener algo de la agricultura y de la ganadería como para defender y conservar nuestro paisaje. Bien, está bien que conservemos nuestro paisaje, pero no solo para la foto, conservemos nuestro paisaje para que sea útil para la gente que vivimos aquí, para la gente que nos visita, es decir, con una agricultura que sea útil para nosotros. Las explotaciones, tanto agrarias como ganaderas, necesitan tecnificarse, necesitan apoyos para comercializar sus productos, o sea, necesitan de alguna manera asesoramiento. Uno tiene en la memoria de pequeño, que uno que procede de zonas rurales, pues conserva en la memoria todavía cuando un año se producían bien los ajos, al año siguiente todo el mundo dejaba de sembrar papas en las huertas y plantaba ajos, y caía el precio del ajo, ¿no? Por tanto, esa falta de orientación a veces que se ha producido sobre nuestros agricultores respecto a la comercialización y a la prospección, pues habría que hacerla desde el liderazgo que tienen las instituciones públicas y desde los medios que se tienen. Por otra parte, el suelo agrícola tiene que recibir agua que sea más barata. La competitividad del sector turístico y el crecimiento demográfico en las islas ha traído consigo un encarecimiento notabilísimo del agua. Estamos pagando por agua que tendría que estar depurada y que podría ser reutilizada, si no directamente para la agricultura, sí para otros medios y liberar ese agua que se está utilizando ahí para la agricultura. Por tanto, de alguna forma hay que caminar en esa dirección. Hay problemas a veces, ya lo citaba antes con el tema de las granjas, pues los residuos agropecuarios en general, pues también es otro problema que tenemos ahí que hay que darle solución, es decir, a veces hay quejas, muchas veces no se reutilizan debidamente porque se desconoce o no tienen los medios suficientes y habría que fomentar esa economía circular donde los productos agropecuarios, los residuos, se volvieran a reutilizar. Hay otra cuestión que debatimos en la pasada legislatura, que era el asunto de la titularidad compartida en las explotaciones agrarias. Y eso lo tenemos que seguir fomentando de alguna manera, ¿no? Porque no puede ser que las mujeres en el mundo rural en muchos casos estuvieran alejadas, estuvieran presentes para el trabajo, pero no formaran parte de esa titularidad compartida en estos casos. La modernización y la tecnificación de las explotaciones agropecuarias lleva consigo también que haya pues, posibilidades de que se llegue la banda ancha a todos los lugares. Y cuando hablamos de todas estas cuestiones estamos hablando de políticas transversales, porque a usted no le corresponderá seguramente desarrollar la banda ancha, pero sí le corresponde a otra parte del Gobierno que tendrá que ponerse de acuerdo con usted para hacer eso. La cuestión de la pesca, tenemos que caminar hacia la pesca sostenible. Ya hablaba antes el representante de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, de la cuota de atún rojo. Es decir, es que la cuota de atún rojo la cubren inmediatamente, voy terminando ya, la cubren pues en un par de salidas los barcos, es decir, se quedan sin poder pescar muchas veces con las posibilidades que tendrían de hacer la faena y demás. Entonces, por tanto, mejorar los medios de control para luchar contra la pesca furtiva, etcétera, e impulsar también, yo creo que lo hemos defendido mucho tiempo, las reservas marinas, que son un bien preciado para la pesca y para nuestro ecosistema. Muchas gracias.